Bueno, pues fíjense que hay bastantes personas que no van a venir porque han tenido problemas personales y me han escrito. Entonces probablemente estaremos terminando quizás una hora antes de lo que esté establecido en el programa. Entonces le voy a dar la palabra a Carlos Mayén para que inicie con la inauguración, y después yo les hablaré un poquito también para inaugurar de la carta robada, de ciertas anécdotas que tengo que contarles, y le voy a dar la palabra a Sebastián Gutiérrez para que él coordine la primera mesa. Adelante, querido Carlos, un placer verte nuevamente y estar aquí disfrutando de nuestras tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un gusto estar compartiendo con todos ustedes. Gracias, querida Cristina, por el espacio, por la apertura, por inaugurar junto contigo y con los demás este espacio. Y bueno, me parece el tema súper interesante, el tema de la carta robada, porque es un tema que tiene una riqueza clínica inmensa para mi gusto, sobre todo porque de entrada Lacan lo que va a hacer al hacer la relectura del cuento de Edgar Allan Poe, a mí me parece que pone de entrada la primacía del significante, ¿no? Y con esto, ¿a qué vamos? A que remite a justamente cómo una palabra no va a tener un significado único, sino que la palabra puede ser polivalente y puede tener múltiples significados alrededor del cual se conjuguen múltiples verdades, ¿no? Entonces, la carta va a representar un significante en esta historia, pero también la carta lo podemos pensar como aquello que da poder a quien la posee. Entonces, eso es algo muy psíquico también, porque al final de cuentas, si nosotros lo pensamos, una carta encierra una verdad, encierra un secreto, y sabemos que cuando hay un secreto de por medio, hay un síntoma que se juega a nivel de la estructura familiar o social. En este caso, lo que estaba en juego era la reputación de la reina, habrá que recordar, ¿no? Ahora, me parece muy importante como, si pensamos a Dupin, este personaje es muy importante porque al final de cuentas, Lacan no lo dice, pero para mi gusto tiene el estatuto de ser un analista. Se le busca en el lugar del sujeto supuesto al saber también. Y él tiene una agudeza no solamente con la mirada, sino también con el oído, ¿no? Entonces, cuando lo van a buscar para contarles esta cuestión que les genera ruido, justamente él habla como esta cuestión de poder escuchar desde un lugar distinto, desde un lugar diferente, ¿no? Por ejemplo, él dice, si es un asunto que precise de reflexión, lo evaluaremos más eficazmente en la oscuridad, ¿no? Entonces, cuando habla de esta oscuridad, a mí se me asemeja a esta cuestión de la atención flotante que posee el analista, ¿no? O sea, esta espera al momento de la escucha para poder hacer un movimiento acertado que convoque al sujeto a un movimiento. Entonces, Dupin lo que hace es una jugada exquisita, porque al final de cuentas, él no se va con lo obvio. Él empieza a rastrear esta parte de la carta desde otra mirada. Entonces, la va a encontrar en el lugar que menos se piensa. O sea, todo el mundo piensa que la carta está oculta y en realidad la carta está en la superficie, lo cual me parece que es una metáfora importante del lugar que tiene el inconsciente y que rompe todavía con esa idea del inconsciente de las profundidades del que los postfreudianos hablaban de Freud, y que nos hace ver que el inconsciente está en la superficie, está donde menos se le espera, ¿no? Entonces esa parte me parece muy puntual y muy importante, y al final de cuentas, pues su estocada es simpática porque, pues, al final cuando sustituye la carta, pues va a decir, bueno, si no es signo de artreo, es signo de tiestes, ¿no? Lo cual tiene un significado importante porque al final tiene que ver con quien cae en su propia trampa, ¿no? Entonces me parece un tema muy rico en reflexión, y pues yo creo que vamos a llegar a conjeturas importantes entre todos. Pues bienvenidos a este su espacio y agradezco la invitación. Gracias. Gracias a ti, querido Carlos. Efectivamente, este texto de la carta robada decidimos traerlo porque es un texto muy rico. Creo que en todos los análisis hay un momento del texto de la carta robada. Hay un momento en donde vamos a poder ver que siempre hay una especie de secreto.
A mí me parece muy importante este punto, que también lo estamos viendo nosotros en el cártel de las perversiones. Fíjense cómo hay este punto en donde dos personas coinciden con un tema. Hay un secreto, el otro se da cuenta de que esa persona ha hecho algo, en este caso cambiar la carta, ya lo hablaré un poco mejor en el texto, seguramente todos han leído La carta robada, y los que no lo han leído, pues se van a enterar acá de que hay varios personajes, y uno de esos personajes es precisamente el ministro. Entonces el ministro es el que va a venir y le va a quitar, vamos a decir, la carta a la reina. Pero después, en el momento en el que el ministro le quita la carta, la reina, que está allí mirando, que le está sustrayendo la carta, la reina no puede hacer nada, porque está enfrente del rey, y lo que la reina no quiere es que el rey se dé cuenta de esa carta. Nunca se habla del contenido de la carta. En ese sentido, como bien dice Carlos Mayén, tiene función de significante. Pero se sabe que la carta trae una información que a la reina no quiere que se sepa. Se da por entendido que es algo de orden sexual, de una deslealtad de la reina al rey, una infidelidad. Entonces la reina no quiere que el rey se entere de esta infidelidad. Entonces el ministro llega y sustrae la carta a ojos de la reina, pero sin que la reina pueda decir ni mu. En ese sentido, creo que es importante visualizar cómo tenemos la triada. Hay tres. Entonces tenemos dos personas que saben lo que está pasando y una tercera persona que, vamos a decir, no tiene ni idea, entre comillas, porque a nivel inconsciente ya sabemos que esto de la inocencia tiene también todo un lugar. Pero se supone que el rey no se está dando cuenta de lo que está ocurriendo allí y los otros dos sí saben de lo que se está tratando. En los tratamientos analíticos en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con estos mensajes, con estas cartas robadas, en todo lo que implica, digamos, el tratamiento de la historia de cada persona. Y es por eso que era muy importante poder dar un ojo, una profundidad a reflexionar esta historia. También lo de Tiestes y Atreo es súper importante porque es una tragedia de Séneca y también vamos a hablar de qué va para entender por qué el mensaje que le va a poner después Dupin al ministro es precisamente ese mensaje: destino funesto, si no es de Atreo es de Tiestes. Hay una historia que significa quiénes son estos personajes. Y es importante conocer también esta historia para entender por qué Dupin ha hecho eso. Digamos que hay algo del orden de la venganza. Ya veremos en nuestro gran evento sobre venganzas inconscientes, que lo vamos a tener también pronto y que creo que va a ser un evento súper interesante, porque hay mucho que hablar de venganzas inconscientes. Aquí el Dupin se está vengando porque se sabe que en el pasado el prefecto le hizo una mala pasada a Dupin. Entonces él, digamos, le deja allí esa perla. Entonces todo esto es súper interesante y creo que las lecturas de los que vamos a participar nos van a permitir tener una idea más amplia de lo que es la carta robada, de por qué Lacan la toma para dictar el seminario y está puesta en escritos. Allí viene el seminario de la carta robada, lo profundiza, habla mucho al respecto. Edgar Allan Poe es un escritor norteamericano muy importante. Bastantes cosas hemos sacado de Edgar Allan Poe a nivel del psicoanálisis. Tiene unos cuentos maravillosos. Hay que profundizar mucho en la obra de Poe y también en su vida personal, porque hay que decir que es un escritor muy, en su vida personal, muy melancólico,
Es un hombre, vamos a decir, con bastante tristeza en su vida personal. Entonces, un poco lo que hablaba el otro día de que se puede crear cuando estamos en la felicidad, precisamente Carlos Mallén hablaba de ese punto en el arte, en la poesía, en donde como vamos a poner algo del orden del dolor, en muchas ocasiones el ser humano está bastante aquejado de tormentos. No quiere decir que todos los escritores, los poetas, los artistas sean unos atormentados y se estén ya casi queriendo suicidar. No es eso lo que queremos decir. Pero sí queremos decir que desde el psicoanálisis observamos que debido a que el arte está muy introducido en la posibilidad de plasmar el tormento, sí que es cierto que precisamente a partir del dolor, en muchas ocasiones, se crea. Y en todo caso, si no en todas las historias, como lo comentaba María Padilla, no podemos generalizar, puede que en algunas historias se plasme la felicidad, no solo el tormento, pero en este caso de Edgar Allan Poe sí que se plasma su sufrimiento, su tormento. Tiene una vida muy atormentada, este gran escritor norteamericano, a quien yo le tengo gran admiración. Probablemente en nuestro evento de los monólogos femeninos del 9 de abril, en donde vamos a hablar en inglés, tengamos una participación de un poema de Edgar Allan Poe en inglés, que es verdaderamente una maravilla escucharlo en el idioma de Edgar Allan Poe, este poema que yo creo que va a poder compartirlo con nosotros nuestro colega Adrián Jarque. Entonces, con mucho gusto voy a darle la palabra a Sebastián Gutiérrez para que nos coordine la primera mesa. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por conectarse. Gracias por esta increíble inauguración. Creo que ha sido una apertura bastante apropiada. Así que vamos a empezar con la primera parte de la primera mesa. Es turno de Adriana Barona para que nos comente sobre lo que ha preparado. Ella es psicoanalista en París y representante del ATE en París y en Colombia. Adelante, Adriana. Sí, bueno. Bueno, preparé el texto, no entrando mucho en la historia de lo que es todo el cuento de Edgar Allan Poe, no solamente eso, sino de las discordias que se armaron a partir de esta historia y lo que significa para el psicoanálisis, y una comparación con la novela policíaca, de la que algunas veces he hecho referencia a la importancia también para el psicoanálisis. El ejemplo de la carta robada, cuento policíaco de Allan Poe, es un constato de las relaciones estrechas que existen entre psicoanálisis y literatura. Pero más allá de esto, es la relación con las acciones detectivescas. Freud mismo fue un apasionado de Agatha Christie, la reina del crimen. Desde entonces, el psicoanálisis mira con detenimiento la novela policíaca, algo que nos enseña del inconsciente bajo la frase de no hay crimen perfecto. Si no hay crimen perfecto, es porque su autor deja huellas que hablan de él, que lo denuncian en lo más profundo de sus actos, los actos fallidos. El error que conduce al detective a revelar su identidad. Otros dos autores nos muestran el valor de las acciones de los detectives, que son Monique Meyer-Rosinger y Patrick Abraham. El uno, con su libro publicado en francés, La méthode de Sherlock Holmes de la clinique à la critique. La traducción es el método de Sherlock Holmes de la clínica a la crítica. Holmes, Poirot, Maigret y Sherlock Holmes, héroes y hechos diversos, un psicoanálisis. Freud no escribió novelas ni cuentos, pero se ganó un premio en literatura. Sus casos eran leídos como novelas. La obra de Edgar Allan Poe fue traducida por Charles Baudelaire en Francia, que vio interés en hacer conocer a este poeta maldito. Lacan toma estas vías de reflexiones epistemológicas y toma la novela policíaca de Allan Poe, en qué puede parecerse la acción del detective y la del psicoanalista. En especial con este estilo de literatura que inspiró al mismo Lacan para escribir su seminario, su similitud está
en que ambos trabajan con las piezas de un rompecabezas. Todos los elementos se encuentran dispersos y solo es posible unirlos siguiendo una lógica de cada una de sus pistas. Así, el paciente arroja pistas y elementos sueltos al analista, de la misma manera que el detective recoge las pistas y elementos sueltos para resolver un enigma. La carta robada ha seducido no solo a literatos, sino a filósofos notables como Deleuze y Derrida, quien le hace reproches a Lacan. Uno se pregunta, ¿cómo dos autores tan cercanos y con las mismas lecturas tengan puntos de vista tan opuestos? Lacan consideraba a Derrida como un poco amigo del psicoanálisis. Su relación se vuelve problemática en 1975, a raíz de la lectura que hace Derrida de la carta robada, al construir la lógica del significante en psicoanálisis a partir de este cuento de ficción. El mismo Michel Foucault se interesó en esta novela. El nacimiento mismo de este género se data del 19º siglo, que coincide con la puesta en marcha de unas nuevas técnicas de interpretación, básicamente los cuentos de Allan Poe y sus héroes maestros de la interpretación del detectivismo de Dupin. Las reflexiones de Lacan giran en torno al secreto, la verdad, el olvido y la disimulación, el destino y el pacto. Por otro lado, la influencia de la lectura de Heidegger nos enseña hasta dónde las cosas más banales podrían también guardar su aspecto secreto. El proceso de análisis muestra una disminución subjetiva y su valor en el discurso del analizado. Yo pondré el acento en la cuestión del destino, fuera del debate entre el Derrida y el padre del construccionismo de Lacan. Ambos sostienen fuentes discursivas y difícilmente coinciden. Cada pensador tiene su opositor, como sucede en el mundo de las ideas sociales, políticas y religiosas. Derrida fue un fuerte oponente a las ideas de Lacan. El destino es uno de los conceptos fundamentales en el pensamiento filosófico y es el pilar que fundamenta una creencia. Es algo de lo que no puede escapar, es la noción de camino y a lo que se apunta, a una dirección definida. El destino es una especie de marca en la que nadie puede escaparse. Los cuentos de hadas muestran también ese problema del destino. Revisando la etimología, tenemos que destino, del verbo destiner, apareció en 1160, del latino destinare, que significa fijado por un destino. La palabra tomó distintos cursos, destinado, destinatario. Pero el destino en Lacan es otra cosa. No reenvía simplemente a una creencia, sino a un cuerpo que no existe. Lacan en 1991, es decir, a un otro. Freud evoca la noción del destino en varias partes de su obra. En el caso de la neurosis en 1920, uniéndola a la repetición y al transfer. Para Freud, el destino está determinado en la pequeña infancia. En el seminario sobre la carta robada, Lacan introduce lo real a partir de la repetición, en donde él explica que lo real es justamente lo que no está, lo que no se repite, procede. Lo escribe en 1956. La repetición se trata de aquello que no tuvo lugar. El destino no es tratado como una imprenta preexistente, sino como algo de lo imprevisible y que hará huella. La repetición toma sentido y se constituye a partir de la relación del sujeto con el lenguaje. Lo que se repite en el sujeto es una rememoración actuada. Lacan, 1973. La repetición es lo que se dirige al otro, es destinada al otro. En el destino puede ser evocado, en un caso de sorpresa, y se enuncia bajo la frase: si no sucedió de otra manera, es porque eso era para ti. O eso estaba escrito, así iba a suceder. Que se convierte en una manera de darle sentido a un evento tomado por sorpresa o por azar. Otro elemento importante en la teoría de Lacan, a partir de la carta robada, es el valor interpretativo. Así como en la novela policíaca se trata de interpretar los signos, lo mismo sucede en la práctica analítica. Ambos tienen sus métodos de interpretación, pero la carta robada permite reconstruir el valor de esos índices. El personaje principal es el detective, en este caso, Dupin. En toda novela policíaca, él conduce al lector en la verdadera o la falsa pista, a partir de índices que pueden ser superficiales o profundos. Dupin examina las relaciones de fuerza que existen entre la reina, el ministro y el prefecto de policía, y bajo la interpretación resuelve el enigma confrontando situaciones pasadas y presentes, igual como sucede en el trabajo analítico. Con el nacimiento de la novela policíaca y de la novela de Edgar Allan Poe, nace un nuevo modelo interpretativo que da
un estatuto al psicoanálisis de la teoría lacaniana. Lacan anuncia el carácter ficticio de la verdad. Hay un carácter del saber puesto en escena por Edgar Poe. Lacan escribe: el ladrón sabe que la persona robada conoce su ladrón. El sujeto supone que ya hay un cierto saber sobre él, pero lo ignora. La tecnología también se ha basado en este cierto conocimiento de la carta robada, al inventar archivos secretos que pueden encontrarse escondidos bajo archivos que están a la vista de todos y que pasan por desapercibidos. Muchísimas gracias, Adriana, por compartirnos tus anotaciones. Vamos a continuar. Ahora es turno de Estrella Romeral. Bienvenida, Estrella. Adelante. Gracias. Pues vamos a por ello. El seminario de Lacan sobre la carta robada, a raíz de este cuento, pues va a representar un momento de transición a nivel teórico. Concretamente, en lo que implica a las relaciones intersubjetivas y al funcionamiento de la red de significantes en su combinatoria formal. Lacan lo que va a hacer es poner en primer plano el orden simbólico, constituyente y autónomo, y que tiene un funcionamiento ordenado que va a determinar al sujeto. Lacan dice: la carta produce sus efectos dentro, sobre los actores del cuento, tanto como fuera, sobre nosotros, lectores, e igualmente sobre su autor, sin que nunca nadie haya tenido que preocuparse por lo que quería decir. El inconsciente se produce en el momento en el que el sujeto habla en transferencia. La carta, la letra, en tanto que objeto A, es aquello, es un resto que resiste a la significación. En todo el relato tendremos el significante, la carta, que va a producir sus efectos en los sujetos y en sus relaciones, sin que podamos llegar al contenido de la misma. Al poseer la carta, es la carta la que los posee a ellos. De alguna manera, ellos están afectados, se ven afectados por la posesión de la carta. Lo que se va a preguntar en este seminario Lacan será cómo el lenguaje formal, un lenguaje formal, va a determinar a un sujeto. Su orden, sus leyes, su funcionamiento son exteriores y por eso mismo, exteriores al sujeto, y por eso mismo lo determinan. Por un lado vamos a tener la repetición, la insistencia de una red de significantes en su repetición, hay un automatismo de repetición, y por otro lado la excentricidad del sujeto del inconsciente. En el cuento se repite el robo de una carta, con diferencia de lugares, de posiciones, de las relaciones entre sí y de tiempo. El efecto de determinación del significante sobre el sujeto no se da por la repetición de las acciones, sino por el desplazamiento, el recorrido, la trayectoria del significante. La posesión de la carta va a determinar el lugar de cada personaje. Opera y ejerce sus efectos sin que el sentido necesite ser desvelado. La reina lee y entiende el mensaje cuando se la roban, y el mensaje perturba ese equilibrio, el pacto que ella tiene con el rey, en tanto que ella es su mujer. Lo que está en juego es la potencialidad del significante. En la primera escena podemos destacar la importancia de la mirada en los tres tiempos. Primeramente el rey no ve nada, después la reina, que está afectada, angustiada, va a dejar caer la carta y se da cuenta de que el rey no ve nada. Va a pensar que está a salvo de su secreto escondido. Y en un tercer momento, el ministro, con ojo avizor, nota que la reina está angustiada, mira alrededor, adivina el secreto y roba la carta cambiándolo por otra similar. En la segunda escena también la mirada va a tener un lugar muy interesante. El prefecto de la policía no ve nada durante 18 meses, en el que repite un poco el rasgo del rey.
Dupin logra encontrar la carta que estaba a la vista para quien quisiera verlo. Pero la policía, inmersa en la esfera de lo científico y de buscar en los lugares más recónditos, no logra ningún éxito. En cambio, él actúa de una forma diferente. Mientras habla con el ministro, ubica la carta que la reemplaza por otra parecida. Esta vez, el ministro no se da cuenta del cambio. El ministro ignora que su secreto ha sido descubierto. Él sigue creyéndose el dueño del juego y de la reina. Tener la carta le daba poder sobre ella. No sabía que ya no lo tenía, mientras que la reina ya sabe que ella es libre, pues el contenido nuevo ha sustituido al inicial. El contenido que pone Edgar, el autor, en la carta es tan funesto designio, si no es digno de Atreo, digno cambio es de Tieste. He encontrado en un artículo de Teresa Aguilar una nota al pie de página que nos explica un poco el significado. Es una cita tomada de Crébillon, de 1600, un dramaturgo francés, autor de la tragedia mítica Atreo y Tiestes. Nos comenta aquí en una nota al pie de página la autora, leo, cito: la esposa de Atreo, Aerope, cometió adulterio con Tiestes, su hermano. La venganza de Atreo fue ofrecer a su hermano un banquete en el que le ofreció para comer a los 3 hijos de este, Aglao, Calileonte, Orcómeno. Al final del banquete, Atreo muestra a su hermano las cabezas de los niños, haciéndole huir horrorizado. Por otra parte, Séneca, que aparece en el cuento de Poe citado al principio de esta frase, en latín, nil sapientae odiosus acumine nimio, que significa nada es más odioso que la sabiduría, para la sabiduría, que la excesiva agudeza, fue el autor de Tiestes, tragedia basada en el mito, donde se describe el banquete caníbal y que fue escrita en el siglo I. Por otra parte, nos sigue comentando la autora, esta enigmática frase en el contexto del cuento es analizada por otros autores, nos dice ella, Barrios y Francisco García, en un artículo de Séneca como máscara de Edgar Allan Poe. Si alguien quiere luego el artículo, Los autores enfatizan el exquisito conocimiento del latín que tenía Poe y la falsedad de la cita atribuida a Séneca, ya que no han logrado encontrarla en sus textos. De esta manera, Poe revela su intención de crear un ficticio argumento de autoridad al lector. Al mismo tiempo, el contenido de la cita estaría relacionado con el descrédito que Poe quiere otorgar al pensamiento matemático tal y como aparece en el cuento. Excesiva agudeza o la escrupulosidad con que busca la carta a la policía. Pero también cabe otra interpretación, nos dicen. Puede ser interpretado como el juego final de lectura que plantea Poe, al incitar a los lectores la búsqueda de esa cita en la obra de Séneca, cuando en realidad es del propio Poe. Continuando más allá del cuento con el juego de significados y significantes que Poe desarrolla en su relato. Por lo tanto, por un lado, la carta va a adquirir un valor determinante en cuanto al ejercicio del poder. Y por el otro, va a determinar el cambio de posiciones en los sujetos. Esto, para terminar mi intervención, me hace recordar un poco, creo que es muy similar a algo que pasa o que se aprende en el análisis. Está muy bien el cuento para todas esas relaciones de poder que al final uno aprende en su historia y también aprende en los efectos de mejora que un análisis tiene en un sujeto. Me recordaba Foucault y todo lo que dice sobre las relaciones de poder, y he extraído algunas citas de Foucault con las que voy a terminar, que me parece que están en relación al contenido de lo que hoy hablamos. Dice Foucault que las relaciones de poder atraviesan, caracterizan y constituyen el cuerpo social, y éstas no van a poder disociarse, establecerse ni funcionar sin una producción, sin una circulación, sin un funcionamiento del discurso, que también podríamos hablar del bucle de la pulsión, me recuerda a mí. El discurso
dice Foucault, no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que uno quiere adueñarse. El saber es el único espacio de libertad del ser. El poder, lejos de estorbar al saber, lo produce. El poder no se tiene, sino que se ejerce. La historia de las luchas por el poder sigue estando casi totalmente oculta. El saber no entra en ello. Eso no debe saberse. Y me parecía como muy análogo a todo el trabajo del desciframiento de la historia de uno mismo, de la cadena a la red de significantes y las repeticiones en la que uno está inmerso, y cómo aquello nos permite leer las jugadas de otra forma y establecer nuevas relaciones o diferentes reacciones a la repetición, las innovaciones y de alguna manera son los efectos que el análisis tiene en los sujetos. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Estrella, por tu texto. Vamos a continuar. Ahora es turno de nuestro invitado de honor, querido amigo Carlos Mayén. Te escuchamos. ¿Qué tal? Muchas gracias, querido amigo. Pues bueno, voy a empezar con la lectura de mi texto y dice lo siguiente. Edgar Allan Poe es materia dispuesta para el análisis propio. Sus escritos rozan con la intersubjetividad del sujeto, poniendo en escena a partir del relato algo del orden del inconsciente, el sufrimiento, el engaño, la traición, el secreto. Son algunas de las cosas que marcan la lógica del escrito de la carta robada. Si uno tiene la agudeza que caracteriza al analista, se entiende el por qué Lacan se interesó tanto en la historia de Poe. Brevemente podemos pensar la historia en 3 tiempos. Primero, la reina es sorprendida al momento de leer una carta por el ministro. La carta tiene un contenido que pone en juego su reputación para con el rey. Lo peor de todo es que el ministro ha detentado el contenido de esta y la ha hurtado ante la mirada absorta de la reina, sin que pueda hacer nada en el momento. Segundo tiempo, la policía es designada para recuperar la carta, sin éxito alguno. Y tercer tiempo, la policía acude a Dupin para que ayude a recuperar la carta, lo cual hace con tremendo éxito porque lo hace a partir de la lógica no convencional, sino a partir de la lógica significante, lo que lo convierte en el analista de la historia. La carta tiene el estatuto de significante, encierra una verdad, pero no una cualquiera, más bien una verdad en torno a la reputación de la reina. Su contenido no es explícito, más que para 2 personas, la destinataria y el ladrón. Pensar la carta como significante implica forzosamente a la palabra, una palabra que guarda un secreto, por lo cual enfrenta un síntoma, en este caso el malestar, al momento que se descubre la verdad, anudado a un abuso por parte del ladrón hacia la persona implicada. A partir de eso podríamos pensar que todo orden simbólico se subordina al orden del significante, es decir, la palabra determina la acción dentro de la estructura generacional, posiciona al sujeto en determinado sitio. Esa palabra lo convoca a una acción, que en ocasiones obstaculiza el acceso al deseo propio. La carta es como los secretos de familia, beneficia a unos cuantos y determina el poder sobre los demás. La palabra no puede ser tomada en su equívoco, más bien es polivalente, tiene múltiples representaciones y significaciones. Y es ahí donde Lacan nos enseña cómo la teoría del significante contribuye al quehacer analítico, al que el analista es convocado. Saussure, en su curso de lingüística general, proponía que a todo significante le corresponde que a todo significado le corresponde un significante, a lo cual Lacan hace una inversión donde a todo significante le corresponde un significado. Es decir, la palabra en sus múltiples acepciones no puede ser tomada en la literalidad. El analista tiene que tomar en cuenta su carácter evanescente. La escucha analítica implica ver el deslizamiento de la palabra hacia otras significaciones. Basta recordar que la interpretación juega con el equívoco. Es por esto que el inconsciente se manifiesta en la falla, el síntoma, el acto fallido, el lapsus. Lacan en su conferencia en Yale proponía que la interpretación no está hecha para ser entendida, sino para producir olas. El equívoco le puede dar un estatuto diferente al sufrimiento y al dolor. Tal es el testimonio de Susan Hommel, que da sobre su análisis con Lacan.
Su síntoma era que todas las madrugadas ella se despertaba aterrorizada a las 5 a.m. Esa era la hora en la que la Gestapo entraba en las casas. En ese momento, lo que Lacan escucha es "Yes, Apo", por lo cual se levanta y con su mano acaricia la mejilla de su paciente. La lectura puesta ahí se da a partir del juego de palabras, donde el resultado le da un significado diferente a su dolor. El analista, al momento de que escucha, no debe olvidar el contexto relacional del sujeto, apelando a una significación distinta. La carta robada hace jugar a Dupin no como detective, sino como el analista que ve y escucha más allá de la obviedad. La policía ha fracasado en el intento. Ha buscado la carta por todas las habitaciones del ministro. Ninguno ha quedado exento de búsqueda. Hasta los sitios más recónditos han sido explorados. Pero ¿por qué pensar que una verdad está oculta en las profundidades y no en la superficie? Esto es algo que Lacan pone en evidencia a partir de su lectura que hace de Dupin. Con ello se rompe la interpretación postfreudiana del inconsciente de las profundidades. El inconsciente flota en la superficie, es palpable, si se logra escuchar en sus múltiples desplazamientos de la palabra. Escuchemos a Dupin en sus aseveraciones, cuando el ministro le expone que ha venido a consultar sobre su determinada situación. 1. Si es un asunto que precisa de reflexión, lo evaluaremos más eficazmente en la oscuridad. 2. Otra frase es cuando la policía le dice que es un caso que nos tiene confundidos a todos, él le contesta: a lo mejor la naturalidad de la cosa es lo que nos incita al horror o al error. Y la última frase que da la estocada es: a lo mejor el enigma es poco claro. Dupin, a la hora de escuchar el relato, se comporta como el mejor analista. Su atención flotante le permite no extraviarse en la obviedad de las cosas, lo cual lo llevará a resolver el problema. Trata de comprender la lógica del pensamiento del ladrón, lo cual lo llevaría a dar con la carta, al buscarla en el lugar menos obvio. Con esto agregaríamos: ahí donde hay obviedad, no es. Hay que buscar en otro lado. Ahí es donde se aloja el inconsciente mismo. Para este éxito también se vale de la mirada, que de entrada signa y significa las personas y las cosas, por lo cual Lacan propondrá 3 instantes de la mirada. Primer instante: es una mirada que no ve nada. Aquí compete al rey y a la policía. Segundo instante: una mirada que ve que la primera no ve nada, y que engaña creyendo haber cubierto por ello lo que esconde. Este compete a la reina y después al ministro. Y el tercer instante compete donde esas 2 miradas que ve dejan lo que ha de esconderse a descubierto, para quien quiera apoderarse de ello. Esto compete al ministro y finalmente a Dupin. A partir de esto, Dupin logra recuperar la carta, elucidando el contenido de ella, supliéndola por otra que funja de semblante, por lo cual deja una nota que dará la estocada final. Tan funesto designio, sino es digno de artrer, digno, en cambio, es de Tiestes. El analista es aquel que escucha a partir de la lógica del significante, sin perder la evanescencia de las palabras, produciendo un sentido distinto, donde el sujeto rompa con el automatismo de repetición, por lo cual el sufrimiento toma un designio distinto. Gracias. Ok, ahora toca pasar, gracias. Ahora toca pasar la palabra a nuestro estimado Carlos López, que es psicoanalista en México y es director del canal Conastique. Adelante, Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Carlos Mayén. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Bueno, una disculpa porque esta vez no puedo activar la cámara, pero bueno, aquí estamos. Es muy interesante este tema y también es súper importante para el psicoanálisis, sobre todo porque lo expone Jacques Lacan, ¿no? Todo esto del significante y demás. La mesa ha estado muy, muy repleta de buena información, ¿verdad? Yo me siento también, siento que he aprendido mucho también con esta sesión, en la cual pues está de más agradecer también las aportaciones de todos ustedes, desde Carlos Mayén, la doctora Cristina, las cuales amplían todavía más, ¿no? Y bueno, voy a comenzar a leer mi texto. Este texto espero que no recabe mucho en lo que ya explicaron, pero bueno, dice así:
con una frase de Jacques Lacan. Dice, pues conviene meditar que no es solamente por asumir simbólico como la palabra constituye el ser Perdona, del sujeto. Carlos, pero te estaban pasando Sí. la palabra para que tú coordinaras la primera mesa. Perdón. Sí, claro. Ahorita le toca a Paola Franco. Exactamente. Sí, entonces vamos a darle la palabra a Paola Franco y ahorita Sí. ya regreso. Sí, adelante, Paola. Ok. Gracias, Carlos. Tu micro, Paula. Sí, está Paola. Ok, perdón. Lo que se busca en la palabra es la respuesta del otro. En esta ocasión mi escrito tendrá que ver con esto, que espero que llegue a su destino, a menos que toque a alguno, para que dé cuenta de que el lenguaje lacaniano ni es bizarro ni es barroco, sino que es de lo más explicativo y a veces redundante. Lacan en Escritos 1 retoma el cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada, para explicarnos cómo funciona el significante en el lenguaje. La carta es el sujeto del cuento, que va tomando diferentes formas, lugares en el tiempo, según la relación de los vínculos que un sujeto vaya estableciendo en su historia. Serán estos los movimientos que el significante tome, serán las decisiones que realice, lo que hará que su historia no sea un funesto destino. Esto es sencillo hasta cierto punto, sin ser obvio, como repetidas veces lo dice Lacan, y como sucedió con la carta. No buscaron en el lugar más obvio. Por ejemplo, hay muchas mujeres que quieren novio y se colocan en una posición masculina todo el tiempo. Un hombre no va a querer estar con otro hombre. Hay que descolocar a la mujer de ese lugar para que surja un movimiento, porque siempre hay ganancias secundarias del síntoma. Los desplazamientos del significante no nos sirven para ir desenmarañando las historias que desengañan a las personas y engañan. Algunas veces alguien me dijo, ¿no te aburres de escuchar siempre lo mismo, el mismo problema? Claro que no, porque aunque siempre sea la misma persona con los movimientos que se realizan por medio del análisis y el apalabramiento de los malestares, se van modificando los vínculos, que esto en lenguaje lacaniano no es más que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y el lenguaje de cada paciente que está puesto en una circunstancia será el marco de referencia para que el sujeto en cuestión pueda elaborar. Muchos hipocondríacos quieren ser siempre el centro de la familia y con sus supuestas enfermedades lo logran. Quitarles ese malestar es como quitarles una forma de vida. Así que ahí están las ganancias secundarias, ya nada tienen que hacer porque estar mal permite que los demás se muevan a su alrededor. Esta sería la forma en que una familia funciona en relación a un enfermo. Cada quien ocuparía su lugar. Si el enfermo se cura, todos se mueven y cambian de posición, como en el cuento de Poe. La carta hace que todos se movilicen a su búsqueda y todos se reordenan. Si el lenguaje, solo cumpliera la función de la lingüística, no tendría movimiento, sería un signo de malestar, como esas cosas que se dicen. Cáncer es enojo, o cuando sueñas en agua es... Y no es así en psicoanálisis. El lenguaje es la lengua de cada persona, los lugares, los vínculos establecidos con el otro, con el deseo, en relación a la culpa, a lo reprimido, a cómo se relaciona con la falta, con la castración, con el duelo. Es lo que hace que Lacan siempre en su relectura a Freud nos viene a recordar. Por más que se le busca, la carta no se encuentra, pero siempre estuvo ahí. El destino puede ser inconsciente, pero está estructurado como lenguaje, así que podemos, como Edipo, cambiar el camino, elegir entre la voz del Delfos y lo que queremos para poder vivir, porque el deseo que nos habita es la elección, la posibilidad que tenemos de salir de ese destino. Los significantes se desplazan en el sueño, en el chiste, en el lapsus, en el síntoma, pero se encuentran en nuestro lenguaje diacrónicamente, día con día. Solo la sincronía hace que el corte y la marca la diferencia. Por ejemplo, fíjese, doctor, que necesito descansar para recuperarme del malestar, necesito vacaciones de la familia, necesito tomar tiempo y pensar de lejos todo. El significante está ahí por encima, repitiéndose y nombrándose en relación a otros significantes, pero es uno el que pide descanso solamente. La repetición es la consistencia que hace un significante, un síntoma, malestar de algo que no se ha elaborado.
¿Por qué? ¿Cómo se puede descansar de todo? Las cosas con la familia se van elaborando, si no se vuelve un malestar, y en todos los espacios eso molesta y cansa. Por eso también estamos hablando de que el significante se representa a partir de otros significantes, que es ahí donde ya no es una cadena de significantes, sino una red. Los significantes están ahí por encima, no están ocultos. Se cree que se busca algo oculto, oscuro, pero tanto el inconsciente como el significante están ahí, y el sujeto siempre recibe su mensaje en forma invertida. Es por esta razón que es importante el análisis, ya que en el otro existe un encuentro con la mirada y la voz, con la palabra, que hace la sincronía en relación a todo lo vivido. Por eso hay un antes y un después de análisis. El hecho de que el sujeto reciba su mensaje de forma invertida es porque lo que dice la persona en el consultorio es donde se encuentra su respuesta. Solo basta que se escuche, pero es necesaria la presencia del analista para que tome cuerpo y sentido en la puntuación. Cuando el paciente dice, no creo que lo hago por ella, lo hago porque yo quiero hacerlo, el analista respondería, sí, claro, a su forma, no a la de ella. Ejemplo del discurso de la histeria, una posición más obsesiva, diría, a esa mujer la amo, pero cuando no hace lo que yo quiero, siento que la odio. Esa ambivalencia, duda de sí, pero no, siempre habita el discurso obsesivo. Lacan, al trabajar la fórmula del signo lingüístico, le da un lugar predominante al significante como autónomo y desplazándose con facilidad a un significado único que burla la conciencia. Del significante podemos dar cuenta mediante la repetición. Amo a esa mujer, pero creo que se parece a mi mamá, y se ponen de acuerdo en contra mía. Mi jefe también es así como ellas. Es la repetición obsesiva. De ellos me hacen daño, ya que en la obsesión justo escapa la responsabilidad y el compromiso. Es la prioridad para poder mantener la ganancia secundaria intacta. Lacan retoma el freudiano para hablar de la presencia y ausencia, el juego del carrete del nieto de Freud, metáfora de la relación con el otro, con la mirada y la voz, con la madre o con quien cumpla la función. Misma elaboración que se da entre Dupont, la reina, el rey y el ministro. Se da ese juego de miradas que dicen lo oculto del mensaje sin decirlo. El significante, la carta, solo se desplaza. Mientras los recursos para intervenir en el lenguaje para Freud son contenido latente, contenido manifiesto, condensación, desplazamiento, son fragmentos del sueño, del chiste, del síntoma. Sin embargo, Lacan introduce la metáfora, la metonimia, la diacronía, la sincronía y otros tropos, lo cual hace una ruptura total porque el significante se desplaza en la banda de Moebius. No es necesario revisar solo un fragmento de la banda, sino la relación que se da en la red de significantes. De no ser así, nos quedaríamos con la idea de que el tronco son figuras fálicas, son penes, y con esa idea de que en psicoanálisis todo tiene que ver con sexo. Cuando lo que el psicoanálisis de esto retoma es cómo te vinculas con los objetos de la pulsión, piel, ano, boca, voz, mirada, entre ausencias y presencias, todo en el discurso, en el lenguaje, que es la lengua de cada persona, porque la jerga que se utiliza para hablar en Polanco no es la misma de Santa Fe o de Tepito. Lo mismo sucederá en relación a diferentes países. El simple hecho de convivir con diferentes familias o grupos te da la posibilidad de situar las mismas palabras en otro contexto, ver cómo es que el significante se desplaza de un lugar a otro. Por eso es caso por caso, y no es que exista un misterio, sino más bien que cada persona tiene significantes que lo habitan de formas diferentes en relación a su historia. La diferencia es que si interpretamos con un libro en la mano, estaríamos haciendo psicología o hermenéutica, donde se interpretan signos y significados, no significantes. También hay quienes han interpretado de la carta robada un signo de poder, es decir, que la carta tiene un valor de falo simbólico, ya que muestra a los ciegos como el rey y el ministro. También nos enseña cómo una mirada de la reina permite que se muevan todos alrededor de la carta. La carta permite que el deseo circule, se desplace. Los signos entre poder y saber están ahí, pero solo es un tablero de ajedrez donde Poe pone sus piezas a circular. Las estrategias que se dan son la elegancia con la que se juega. Lo mismo puede suceder en relación a un salón de clases o a la oficina, en relación a cuál sea el deseo de las personas o las necesidades o anhelos que les brinda el trabajo o el estudio. Será la forma de cómo realizarán sus vínculos. Gracias. Muchas gracias, querida Paola.
muy interesante lo que tú nos mencionas, ¿verdad? De esto del lenguaje, inclusive del chiste y la relación con el significante. Bueno, a continuación vamos a darle la palabra a la doctora Cristina Jarque, que no está de más mencionar que es la directora de Lapsus de Toledo, España, LATE, así como vicepresidenta de Ensoñarte. Entonces, a continuación te escuchamos, Cristina. Gracias, querido Carlos, pero le toca a Michelle Montealegre, así que yo con mucho gusto le voy a dar la palabra a Michelle. Adelante, querido Michelle, un gran placer escucharte. Él es psicoanalista en México y es miembro de honor de LATE. Hola, Cristina. Muchísimas gracias. Yo encantado de participar y, bueno, después, obviamente, de escucharte. Cuando recibí esta invitación, la verdad me entusiasmó mucho porque era un texto que no había trabajado bien, o sea, realmente dedicarme a trabajar con el texto hasta el año pasado. Y me fue muy grato encontrarme con la parte de las matemáticas y la teoría del juego en Lacan, porque ahora me cobraba mucho sentido con la clínica. Entonces estaba pensando cómo hacer este abordaje para presentar el día de hoy y les propongo presentarles aquí en la pantalla pues es un archivo para ir explicando algunas cosas. Entonces, nada más que dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir. ¿Alguien me podría ayudar? Sebastián es el que está admitiendo, a ver si puede él darte para compartir. Yo sí puedo compartir la pantalla, tú no puedes, No. ¿No? O a ver cómo le podemos hacer, no sé si Sebastián está inhabilitado, necesita ser Sebastián el que lo habilite, creo. Pues voy. A ver, ahí está Sebastián, a ver si lo puede habilitar. Vale. Gracias. Ahí está. Ahí, ya perfecto, fue. Adelante. Muchísimas gracias. A ver, ahí creo que ya se ve, ¿no? Bueno, el asunto de la ausencia y la presencia, ¿no? De lo que decía ahorita Paula. En lo que Lacan se centra es en este juego que cae en lo imaginario, ¿no? Donde tienen que lanzar una... Bueno, no me acuerdo si es una moneda o simplemente tienen que decir... Ay, se me fue la palabra. Pero bueno, este juego donde hay que adivinar lo que el otro está pensando, en este carácter imaginario de lo que yo pienso que el otro está pensando y que está pensando de lo que yo estoy pensando, Lacan empieza a hacer un juego de presencia y ausencia. O sea, podemos tirar una moneda y aquí hay varias cosas que pensar. Si tiramos una moneda y jugamos contra una máquina, ¿qué probabilidades hay de ganarle a esta máquina? La máquina va a ir haciendo registros y como todo registro, pues implica entonces una memoria. Esto es un paso muy importante en la teoría lacaniana porque ya está hablando de un sujeto acéfalo, o sea, no está hablando de un sujeto como persona, sino de un sujeto que está inscrito bajo las leyes del orden simbólico, de cómo esa presencia y ausencia queda inscrita en nuestro aparato psíquico y en la manera del juego queda, por ejemplo, representado aquí para Lacan en un positivo o un negativo, ¿no? Si yo tiro la moneda y le atino a lo que va a salir, entonces le pongo un signo de más. Si me equivoco, entonces un menos.
A partir de este registro de presencias y ausencias, donde podemos tener el positivo y el negativo, es que aquí se pone una tabla, ¿no? Suponiendo que hacemos este juego y tratamos de adivinar qué es lo que va a salir. Si le atino, entonces le pongo el más. Si me equivoco, entonces pongo el menos. Aquí ya hay una estructura como tal. A lo que Lacan le va a pasar de los signos a los números o a los símbolos. Los números, como verán, están pensados en triadas. O sea, cada tres, por ejemplo, signos positivos, nos va a dar el 1. Si por el contrario sale un positivo, negativo y negativo, entonces un 2. O las alternancias, positivo, negativo, positivo, nos da un 3. Entonces aquí hay varios ejemplos con respecto a eso. Lo interesante es que parece que es un juego de azar, pero realmente no lo es, porque si uno sigue tirando, se va a dar cuenta que hay ciertas leyes de qué es lo que puede salir y lo que no puede salir. Entonces, el siguiente paso es tomar el primer y el tercer lugar de estos positivos y negativos para hacer unas simetrías y disimetrías. Como podemos ver, si tomo el primero y el tercero y los dos son positivos, pues simplemente me sale una simetría. Si estos son contrarios, una disimetría, o nuevamente aparece una simetría. Este es el paso que me parece muy importante para trasladarlo a las letras. Esas letras alfa, beta, gamma y delta. Alfa es cuando aparecen en los extremos, en el primero y en el tercer lugar, las simetrías. Si hay simetría y simetría, entonces se vuelve alfa, que son simetrías de simetrías. Una simetría y una disimetría se vuelve beta. Esa es una disimetría que empieza con simetría. Si tenemos una disimetría, por ejemplo esta, gamma, que empieza con disimetría, es gamma. Y finalmente delta, que sería una simetría de disimetrías. Porque tenemos aquí en el primero y en el tercer lugar, disimetrías. Son esas simetrías de disimetrías. Entonces, podrán ver en el texto que principalmente en la versión francesa no aparece como tal desarrollado de esta manera en los escritos, en la edición, por ejemplo, del siglo XXI. Pero es importantísimo para pensar, 1, el orden simbólico, 2, la repetición, 3, el determinismo, 4, la retroactividad del significante, 5, lo imaginario, lo simbólico y lo real. O sea, hay un montón de cosas aquí en este que ustedes ven acá. Hasta me emociona. Bueno, aquí, después de poner los signos, que son estas representaciones de la ausencia-presencia, de cómo queda algo inscrito en el orden simbólico, se pasa a los números y después se pasa a las letras. Obviamente no me voy a detener a desarrollar cada uno de estos, pero podrán ver ahí cuál es la secuencia que va haciendo Lacan. Después pone un repartitorio, que es en 3 tiempos. Es muy sencillo pensarlo. Este es muy sencillo. Lo que me aparece en el primer tiempo, si yo tiro una moneda y sigo esto que se ha estado desarrollando, puede salirme, por ejemplo, alfa. Después, la máquina, bajo este cálculo de las leyes que ya quedan inscritas, que además nadie inscribió, o sea, ustedes pueden hacer este juego y les van a salir esas leyes. No es que alguien tenga que determinar estas leyes para después poderlas jugar. No es como, por ejemplo, jugar al fútbol o al ajedrez, que alguien pone las reglas y ya jugamos bajo esas reglas. Aquí lo interesante es que independientemente de quién tire, las leyes ahí están, pero no están puestas por alguien. Es algo muy parecido a lo que propone Lacan con respecto al en el seminario 16, donde habla sobre la apuesta de Pascal, donde dice prácticamente que nosotros estamos apostados. Nosotros creemos que somos libres, pero estamos determinados. Estamos determinados por las leyes y por ese orden simbólico que nos antecede. Y ahí es donde está precisamente el asunto de la repetición. En estos tiempos, uno o la máquina puede predecir qué es lo que va a tirar. Entonces, realmente se vuelve imposible poderle ganar a la máquina.
pero ya no está en un orden imaginario donde yo pienso o me fijo en el otro y pienso qué es lo que el otro va a decir o de lo que yo voy a pensar. Entonces se elimina esa parte imaginaria y ahora se pasa a una cuestión meramente simbólica. Sin embargo, o sea, Lacan para estas fechas ya había trabajado una conferencia donde habla precisamente de lo imaginario, lo simbólico y lo real. Creo que es en el 36 donde trabaja eso. No me acuerdo exactamente el año. Pero bueno, si ven ahí en los escritos hay una tabla, hay dos tablas, la omega y la omicron. La omega pone esta secuencia en 4 tiempos. Aquí es bien interesante lo que propone Lacan. 2 cosas. Se puede ubicar lo simbólico, lo real y lo imaginario y la retroactividad del significante. Si, por ejemplo, vamos de alfa hacia beta, de beta a beta y de beta a gamma, lo interesante es que para que salga el número 2 o el número 3, o sea, para que salgan estas betas, tengo que esperar hasta el 4º momento en que me salga una gamma y entonces retroactivamente sé que me pueden salir estos 2. Lo cual es muy loco decir, porque o sea, yo tendría que esperar hasta el 4º momento para saber qué es lo que me va a salir en el segundo y en el tercero. Eso es prácticamente la retroactividad del significante que les puse aquí abajo. Es el significante que no significa nada hasta que viene otro significante después y que retroactivamente lo viene a significar. En una cadena significante donde el paciente va hablando, uno no puede asumir qué es lo que significa eso hasta que se encadena otro significante que posteriormente viene a significar lo que estaba como pasado. Entonces, varias cuestiones aquí con el tiempo, porque parece que estamos hablando solamente del pasado y del pasado y del futuro. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el asunto aquí con lo simbólico, lo imaginario y lo real? Es que primero aparece lo simbólico y luego aparece lo real y luego lo imaginario, o sea, podemos ponerlo así en ese orden. No, realmente tanto simbólico, real e imaginario aparecen de una manera engarzada, o sea, aparecen al mismo tiempo. No por nada el nudo borromeo está así, anudado, donde si se desata uno, se desatan los otros. Entonces no es que lo simbólico produzca lo real y lo imaginario, sino que todos se producen de una manera secuencial, pero al mismo tiempo. La parte de lo real, esta delta y esta beta que encuentran aquí en medio, es aquello que no se puede, o sea, que no puede salir. Por más que tiren, no va a salir delta y no va a salir beta. Es lo que no cesa de no escribirse. Es lo imposible. No lo imposible como dificultad, sino lo imposible lógico que no va a aparecer nunca, por más que tiren. Lo imaginario es una alternancia. O sea, tanto puede salir beta, como puede salir gamma, como puede salir alfa. Y verán lo imaginario por lo especular de las letras. Esta parte está como si fuera un espejo prácticamente. Ahí vemos como un esbozo de lo simbólico, lo real y lo imaginario. Finalmente, y para ir terminando, es un tema muy extenso y la verdad muy apasionante. Esta parte, ¿no? Donde busquen en esta ferla, si alguien gusta, con muchísimo gusto se lo puedo mandar, lo que habla sobre la carta robada, presenta estos esquemas. Hay en la parte superior, veamos esta L, ¿no? Que está aquí en rojo, señalada con rojo. A partir de estos signos que representan una ausencia, se pone un número, una simetría, una letra alfa que corresponde a lo que anteriormente se dijo, y después se hace una sustitución donde alfa es igual a 1, beta es igual a este paréntesis, gamma es igual a un 0 y delta es igual al paréntesis. Este 1 es el rasgo unario y es un rasgo unario en tanto no es igual a otro 1. Si pueden ver a qué se refiere con esto Lacan en este punto, a que el 1 no es
igual al otro, o sea que hay una diferencia de uno con uno, se refiere a cómo está ordenado simbólicamente. No es el mismo orden simbólico que tiene este al que tiene este. O sea, este uno viene dado por otra cadena significante. ¿Qué es lo interesante y con lo que me gustaría concluir esta participación? ¿Cómo pensar la intervención del analista a partir de la carta robada? Porque si bien no podemos mover el orden simbólico, o sea, es algo que ya está preestablecido, está determinado, pienso que la intervención del analista lo que permite es movilizar los signos para entonces producir el sujeto. El sujeto, cabe decir, en este punto, es el que está entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis es lo que aparece como sujeto. La intervención del analista a partir de ese reagrupamiento de los signos, a nivel, digamos, lo de lo simbólico, lo imaginario y lo real, pero más que nada en lo real, va a producir un sujeto a partir de su intervención. Otra postura sería pensar que primero aparece el sujeto y luego la intervención del analista. Entonces, este planteamiento es que la intervención del analista puede reordenar, mas no cambiar del todo ese orden simbólico que antecede y que determina al sujeto. Y bueno, ahí dejo porque son muchas cosas que trabajar. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Dejo de compartir. Gracias a ti, estimado Michel, por esta clase que nos has compartido. De verdad que es un tema muy interesante. Y gracias por haber estado con nosotros. Ahora voy a dar la palabra a Cristina Hartle. Ella es fundadora y presidenta del ATE, vicepresidenta de la FED, y nos va a acompañar con su texto. Adelante, Cristina. Muchísimas gracias. En el seminario de la carta robada en Escritos 1, Lacan dice, lo que quiere decir cito, lo que quiere decir la carta robada, incluso en sufrimiento, es que una carta llega siempre a su destino. Cierra la cita. Esta frase de Lacan me hace pensar en nuestros eventos LATE. Pienso que los textos que vamos publicando, ya sea en la newsletter como en nuestros libros, son mensajes que llegan a su destino cuando alguien los lee. Imagino esas películas donde el protagonista coloca un mensaje dentro de una botella y la arroja al mar. Cuando la botella llega a la orilla, alguien la encuentra y lee el mensaje que trae dentro. De esa manera, la carta siempre llega a destino y por ello nuestros eventos LATE son de vital importancia. Siempre llegan a destino. El lector, el que nos escucha, el que abre sus oídos para escuchar. El cuento de la carta robada de Edgar Allan Poe fue publicada en 1844. Hay varios puntos importantes que nos enseña este cuento. Primer punto. Primero que nada, hay que tener en cuenta que la víctima, que es la reina, estaba leyendo la carta y fue interrumpida por el rey, a quien la reina quería ocultársela. La reina trata de meterla en un cajón, pero para no parecer sospechosa, se ve obligada a colocarla abierta sobre una mesa. De esta manera, la carta pasa desapercibida para el rey que ha entrado a la habitación. En este punto, podemos ver cómo la reina logra fingir para que el rey no sospeche de la carta. Segundo punto. Entra el ministro D. Su ojo percibe la carta y por su poder de observación percibe la confusión de la reina, lo que le lleva a ver que hay un secreto. El ministro saca una carta similar, finge leerla y la coloca en una posición cercana a la otra carta. Todo esto lo hace frente al rey y a la reina. Al despedirse, toma la verdadera carta y deja la otra. La reina lo ve todo, pero no puede decir nada, ya que está frente al rey, que es a quien quiere ocultarle la carta, es decir, el secreto.
Este segundo punto nos hace cuestionarnos la posición del tercero cómplice, es decir, que la reina queda maniatada y en posición de vulnerabilidad ante el ministro. Me parece muy importante observar estos triángulos que en muchas ocasiones vemos repetirse en la vida cotidiana de los sujetos y a veces provocan lo que llamamos chantajes. Podemos resumirlo así. Hay un secreto. Una persona quiere esconder ese secreto a otra. Aparece un tercero que se da cuenta del secreto y se coloca en una posición de poder frente a quien desea ocultar el secreto. Incluso puede chantajear. Esto nos enseña que todos los secretos acarrean que alguien se coloque en posición de poder. Lo que tenemos es el conocimiento del ladrón y el conocimiento de la víctima sobre el ladrón. Tercer punto. La reina acude al prefecto para que le ayude a recuperar la carta. Aquí podemos decir, acude a la ley, porque la carta la compromete. Nadie habla del contenido de la carta, pero se percibe que es una infidelidad de la reina. Dupin resuelve el caso porque roba la carta robada de la habitación del ministro y se le entrega al prefecto. ¿Cómo sabe dónde encontrar la carta? El prefecto ha enviado varios hombres a revisar la habitación y no la han encontrado. Dupin la encuentra por medio nuevamente de la observación. Dice Dupin, abro cita, es una identificación del intelecto del razonador con el de su oponente. Cierra la cita. Dupin le dice al prefecto que cuando se desea saber cuáles son los pensamientos de alguien, lo que hay que hacer es identificarse a esa persona y luego esperar a ver qué pensamientos o sentimientos surgen en la mente o en el corazón de quien se está identificando y así se resuelve lo que piensa. Para que la identificación funcione, dice Dupin, debe medirse el intelecto del oponente. En el caso del ministro, Dupin percibió que para esconder la carta, lo mejor era dejarla a la vista de todos. Es decir, el ministro, al ser un hombre inteligente, decidió depositar la carta debajo de las narices de todo el mundo. Esa era la mejor manera de evitar que fuera percibida. En otras palabras, que para ocultar bien el secreto, no lo ocultó en absoluto. Dupin la encontró colgada de una sucia cinta azul, de un pequeño pomo de latón, justo debajo del centro de la repisa de la chimenea. Allí estaba bien oculta la carta, arrugada, sucia, como si fuera otro papel diferente a la preciada carta de la reina. Dupin robó la carta robada en las narices del ministro. Hubo un tiroteo en la calle y el ministro se asomó por la ventana. En ese momento, Dupin reemplazó la carta por otra que ya tenía preparada. Iba bien preparada. En esa carta puso lo siguiente. Un dessein si funeste, s'il n'est digne d'après, est digne de Tieste. Un destino tan funesto, si no es digno de Atreo, es digno de Tiestes. Lo que pone Dupin en la carta hace alusión a la tragedia de Atreo y Tiestes, que es una tragedia de Séneca escrita en el siglo I después de Cristo. Atreo y Tiestes son hermanos. La mujer de Atreo, Aérope, ama a Tiestes y cometen adulterio. En venganza, Atreo mata a los hijos de Tiestes y se los va a comer. En venganza, Tiestes viola a Pelopia y engendra a Egisto. Atreo pide a Egisto que mate a Tiestes, pero cuando lo va a hacer, Tiestes reconoce la espada, que es la misma de la violación. Entonces le revela a Egisto que él es su padre. Pelopia lo confirma. Atreo cree que Egisto ha matado a Tiestes, pero Egisto viene a matarlo a él. Egisto mata a Atreo y después restituye a Tiestes, su padre, como rey del trono. Dupin pone eso en la carta, para que cuando el ministro se dé cuenta de que le han robado la carta robada, sepa que ha sido Dupin quien la robó, pues la frase de Atreo y Tiestes hace alusión a la venganza. Y es que el ministro le había jugado una mala pasada a Dupin y por eso
Dupont se venga de él, así como Tiestes se venga de Atreo. En este relato podemos estudiar 3 miradas. La mirada que no ve nada, que es el rey y la policía. El rey no mira el secreto. La policía no mira la carta en la habitación del ministro. Son miradas que no ven nada. Segundo, la mirada que cree que como la persona no ha visto nada, se ha logrado esconder el secreto. Esta es la mirada de la reina y del ministro. Son miradas que creen que se puede esconder el secreto. Tercera mirada, la mirada del tercero. Esta mirada ve que se ha dejado el secreto a descubierto y se pueden apoderar del secreto. Son el ministro y Dupont. Con estas 3 miradas podemos comprobar lo que ocurre en la comunicación intersubjetiva. El emisor recibe del receptor su propio mensaje en forma invertida. Por eso podemos decir que lo que quiere decir la carta robada es que es una carta que llega siempre a su destino. Posteriormente, Lacan hablará de 2 diálogos diferentes. Primero, la comunicación entre un sordo y otro que sí escucha, el prefecto y Dupont. Aquí se marca lo imposible de la comunicación, porque un sordo nunca va a poder escuchar. Y segundo, lo que llamamos el discurso de la intersubjetividad, que busca la verdad. Con esto termino. Muchísimas gracias. Gracias, querida Cristina, por tu participación. Y pues ahora es turno de los comentarios de la primera mesa. Entonces, aquí en quien guste participar, puede levantar la mano o escribirnos en el chat para dar paso a los comentarios de esta primera mesa que ha sido muy enriquecedora. Mariela tiene la mano levantada, entonces adelante, querida Mariela, te escuchamos. Hola, buen día a todos o buenas tardes. Pues bueno, a mí me agradó mucho justo el tema de la carta robada. Me hizo volver justamente a este cuento de Allan Poe y también justo pensar en algunos tópicos de la clínica, de esto que decía Michelle, de cómo pensar la clínica, incluso cómo pensar lo real también. Porque justo me parece interesante algo que aparece en el texto, que bueno, más adelante lo comentaré, ¿no? Como esta relación entre el matemático y el poeta, ¿no? Y justo esta parte de pensar incluso en el olvido de la técnica a veces de qué es un sujeto, ¿no? Y las medidas de plata y en la forma de entender si se olvida justo a qué obedece que un sujeto justamente es la representación no significante para otro significante en toda su operación lógica. Caer un poco como en esto que hicieron igual los policías, ¿no? O sea, buscaron pero no encontraron justo porque dejaron de lado o ignoraron más bien su función lógica. Entonces, bueno, solo decir que me gustaron mucho los textos de los colegas. Gracias, querida Mariela, por tus comentarios. Creo que aportan mucho para dialogar con los que han participado, ¿no? Te agradecemos tu comentario. ¿Puedo agregar algo, Carlos? Claro que sí, Michelle. Es que esto que dice Mariela, yo me preguntaba cada vez que escuchaba en las clases, ¿qué demonios significa eso de escuchar a la letra o intervenir a la letra o leer a la letra? Porque parece que es como leer textualmente las cosas, intervenir literalmente, o sea, como se escucha, y yo creo que no está equivocado, o sea, en parte sí, pero si tomamos esta referencia de lo que se trabaja en el seminario de la carta robada, hay otra implicación, ¿no?, de lo que significa la letra, porque si el analista interviene a ese nivel de la letra, es muy interesante, porque si ponemos todo eso en un archivo de Excel y ponemos ahí las funciones para que si yo hago un cambio en algo, en una letra, toda esa L que había puesto en el archivo que les presenté
se cambia. O sea que esa intervención a la letra lo que hace es que retroactivamente se cambia algo de cómo está ordenado simbólicamente eso. O sea, es como pensar que la intervención del analista lo que permite es cambiar algo de la historia. Es sorprendente porque la historia sigue siendo la misma. O sea, no es que por la intervención del analista ya lo que nos pasó ya no nos pasó. La cuestión es que eso ahora se ordena de manera diferente. Es lo que permite como una rehistorización en palabras lacanianas de sus primeros seminarios. Cómo ese sujeto es capaz de rehistorizarse dentro de su propia historia. Nada más, algo que quería comentar. Gracias, Mariela. Muy acertado tu comentario, querido Michel, porque justamente la intervención a mí me parece que va a dar esta pauta a que el sujeto reelabore esta propia historia, ¿no? O sea, haga una historia diferente y el sufrimiento justamente toma otro sentido. O sea, no se trata como de quitar lo traumático o quitar lo doloroso, sino que eso tome otro sentido a partir de que sabemos que está ahí, ¿no? Y en esta parte de la rehistorización que comentas, pues podríamos pensarlo incluso a partir de Freud, ¿no? En esta cuestión de empezar por esos tiempos del recordar, el repetir, reelaborar, ¿no? Que también se asemeja mucho a los instantes de la mirada que tiene Lacan también, ¿no? Tiempo de comprender, instante de la mirada, momento de comprender, momento de concluir, ¿no? Que al final de cuentas son parte del análisis. ¿Alguien más que desee participar? A mí me gustaría también comentar algo que me ha parecido muy importante a través de la observación de la clínica. Fíjense que una de las cosas que a veces dejamos de lado en la escucha como psicoanalistas precisamente tiene que ver con las venganzas. Por eso se nos ocurrió hacer un evento sobre las venganzas inconscientes, le llamábamos, algo así como el deseo de justicia que traen muchos de los analizantes como causa de deseo y en muchas ocasiones como problemática del síntoma. Porque cuando nosotros recibimos personas que están sufriendo por algún tema específico, ellos traen su propia versión, vamos a decir, de justicia. Entonces tienen como su deseo puesto en algo. Por ejemplo, imaginen ustedes que viene un chico que es gay y que no puede salir del armario por cuestiones de su familia y que le han hecho, por ejemplo, bullying en el colegio o le han dañado. Y entonces él trae una necesidad como de reivindicar su identidad sexual. Es un poco como lo que ocurre, por ejemplo, con Almodóvar, cuando siempre que hace una película, de alguna manera plasma la diversidad, la problemática de la homosexualidad, algo que le concierne. O, por ejemplo, la problemática de la época de la Guerra de Franco, cuando todos estos republicanos fueron asesinados y han quedado enterrados, por ejemplo, en los pueblos y no se supo en los familiares que los enterraron. Ese es, por ejemplo, uno de los temas de la última película de Madres Paralelas. Y Almodóvar suele hacer este tema recurrente en su arte. Es decir, hay un deseo del sujeto como de decir, podemos decir, escribir en su propia carta lo que cree como justicia de su propia historia. Cuando tenemos, por ejemplo, alguna mujer que ha sido maltratada por el padre, entonces esa mujer tiene un enfado, una violencia hacia el padre y de alguna manera tiene como la necesidad de hablarlo. Se ha quedado callada porque es el padre, o como me decía, por ejemplo, una chica el otro día, a mí me educaron con el cuarto mandamiento,
que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cómo iba yo a hablar mal de mi padre, aunque mi padre me ha violado? Entonces, hay algo adentro del sujeto que cubre un deseo de justicia. En la carta robada tenemos algo del orden de la venganza de Dupin. Él quiere hacerle ver al ministro que él es más listo. El ministro fue listo, fue inteligente y se puso en una posición de robar algo a la reina para tenerla en su poder. Pero Dupin intenta ser más inteligente que el ministro y va y le roba al ministro aquello y le deja esa frase de regalo. En los analizantes tenemos este tipo de escrituras en el recorrido analítico. De pronto ellos llegan, algunos de ellos en sus historias, en su recorrido, vemos, por ejemplo, que logran enfrentar, por ejemplo, al padre. Esta chica, en un momento dado, enfrenta al padre. Y vienen al tratamiento a contarte con alegría que han hecho un acto que para ese sujeto es de justicia. Entonces, fíjense qué importante es escuchar a dónde va dirigido el deseo del sujeto en el recorrido analítico. En muchas ocasiones no comprendemos, porque no se trata de comprender en psicoanálisis, que lo que el sujeto tiene como deseo está vinculado a algo del orden de la venganza o de la justicia, porque es algo que está completamente vinculado a la estructura subjetiva. Y yo creo que la carta robada nos pone en contacto con la posibilidad de poder escuchar esa parte del sujeto, porque todos los sujetos tienen una historia de sufrimiento, porque hay algo de la justicia en su historia que no está de acuerdo a lo que ellos creen, a su versión. Ellos se han sentido apaleados, víctimas, sufrientes de alguna injusticia. Y vienen a compartirlo. En muchas ocasiones, por ejemplo, en la clínica de las maltratadas, observas cómo mujeres que fueron violadas a los 10 años lo vienen a sacar a la luz a los 50. Hay una mujer aquí en la España profunda que fue violada por un cura que era hermano de la madre. Nunca lo habló. Y a través del recorrido analítico ha podido decirlo, no a la madre, pero le ha dicho al hermano. El cura ya se murió. Ella ha tenido muchos síntomas a partir de aquella violación. Síntomas que ya hemos hablado en varias ocasiones, como en las mujeres una violación puede dar paso, por ejemplo, a síntomas de sexualidad bastante excesiva, porque hay un goce allí excesivo que no se logra ordenar. Esta mujer ha oscilado en la frigidez y la sexualidad en el otro extremo, pero nunca ha querido hablar de la violación de aquel cura que era su tío. En este momento ya se lo pudo decir a su hermano. Viene y me dice: estoy haciendo justicia. ¿Justicia a quién? Y ella contesta: a mí misma. Pero no lo puede decir a su madre. Todavía no. Si se lo digo, la mato. Entonces, fíjense ustedes qué importante es trabajar esas venganzas, esas justicias inconscientes, porque hay algo de la pulsión que empuja a que se realicen ese tipo de justicias.
La gente, los sujetos a veces se ponen a cuestionar si es una cuestión de venganza, se quedan introducidos en esa palabra de la venganza, no quieren vengarse, es que ser vengativo es malo, ser rencoroso es malo, tener resentimientos, tener odio, pero luego van poco a poquito dándose cuenta que están empujados por ese sentimiento. Entonces creo que es importante por eso poder visualizar esas injusticias en las historias. Si se ponen ustedes a ver, es gran parte de lo que se crea a nivel del arte. Son injusticias, son torturas, son sufrimientos que están siempre vinculados a algo del orden de la injusticia. Ahora lo estamos viendo, por ejemplo, con la guerra de Ucrania. ¿Cuántas personas están recordando a Hitler y las injusticias de aquella época? Entonces es como una cosa que está muy presente, lo que tiene que ver con la justicia en la historia de los sujetos. Creo que es un tema básico para el psicoanálisis. Gracias, querida Cristina, por tus comentarios y tus aportaciones que siempre enriquecen nuestros eventos. ¿Alguien más desea participar? Bueno, parece que no hay más comentarios en esta primera mesa. Agradecemos a cada uno de los ponentes que nos haya aportado su punto de vista sobre este interesante tema y pues voy a dar inicio a la segunda mesa, ¿no? A continuación, tengo el gusto de presentar a Hugo Toro. Él es psicoanalista en México, es ya parte de nuestro querido LATE y es autor del libro Deseo y Saber en Psicoanálisis. Bienvenido, Hugo. Te escuchamos. Mil gracias, amigo. Al contrario, el gusto de estar con ustedes es totalmente mío. La verdad es que mi experiencia siempre es muy placentera cuando me encuentro en estos espacios y en este en particular. Ha sido siempre un placer, ¿no? Entonces, primero que nada, agradecerles, compartir un tiempo acá para reflexionar sobre esto y permitir una escucha mutua, ¿no? Que a veces hace tanta falta en la práctica analítica. Estamos muy acostumbrados a recibir, pero muy poco a hablar entre nosotros. Y eso siempre es conveniente. Y bueno, mi intervención será, como todas, breve, ¿no? Y quisiera puntualizar algunos aspectos. Inicio diciendo, aún sorprende que el seminario de la carta robada siga siendo descuidado por algunos que se decantan deudores de la enseñanza de Lacan. El escrito supone en sí mismo la construcción de la noción de cadena significante, así como su operación por desplazamiento. No es poca cosa. Sería conveniente acercarnos a él desde la contemporaneidad, preguntarnos por ese efecto que se nutre de la narrativa de Poe y que nos intercepta en una práctica que suele no estar asociada. Importante en ese mismo sentido señalar que se habla de desplazamiento y no de deslizamiento. El significante se desplaza, no se desliza, aunque en sus efectos puedan confundirse.